¿Habla Dios a través de los sueños o audiblemente en estos días? ¿Qué dice la Biblia de esto? Ok, mi respuesta, no podemos decir que no. No, Dios es Dios, Dios puede hacer lo que le dé la gana y puede hablarnos como quiera. ¿Qué dice la Biblia de esto? La Biblia habla de ello y ahorita voy a mencionar algunas cosas que dice la Biblia sobre cómo habla Dios. Lo que sí quiero decirles es que si usted conoce la Biblia, tiene acceso a una Biblia, normalmente Dios le va a hablar a través de la Biblia, especialmente los hijos de Dios. Si Dios creó el oído, también creó la mente. Él se puede pasar directito, no tiene que llegarle aquí, puede ir directo hasta el cerebro. Entonces muchas veces Dios nos habla acá mismo, ¿verdad? No tiene que usar el oído para esto. Los sueños también no puede usarlos, aunque ahorita voy a hablar de algunas cosas y especialmente cuando hablemos del déjà vu, vamos a mencionar un poquito más. Sin embargo, dice la Biblia, aunque lo cierto es que de una u otra manera habla Dios, pero el problema no es de Dios, el problema es nuestro, el hombre no entiende. De una u otra manera nos habla Dios. ¿Cómo nos habla Dios? ¿Solamente a través de la Biblia? Bueno, es una forma, la naturaleza, ¿verdad? Dios nos habla a través de la creación. Claro, Dios es el Espíritu Santo es Dios, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué va a usar? Por ejemplo, uno de ellos es que Dios nos habla por medio de pastores y maestros de la palabra. Mire lo que dijo Pablo. Cuando les predicamos, ustedes no pensaron que el mensaje era nuestro, sino que lo aceptaron como lo que era, ¿qué? Y al aceptar el mensaje, transformó su vida. Lo aceptaron como lo que era. ¿Qué era? Dios hablándoles. La palabra de Dios estaba siendo expuesta ante ustedes y ustedes lo recibieron como palabra de Dios. Así que Dios nos habla por medio de pastores, maestros de la Biblia, que otra vez hay que tener cuidado. Inclusive los de Berea analizaban, porque otra vez, y lo voy a enfatizar más adelante, siempre tenemos que ir a la Escritura, porque Dios no se contradice. Ni con un predicador y con la Biblia, ni con un sueño, ni con la Biblia, ni con... No. Dios no se contradice, así que el tope de toda verdad es su palabra. Eso es importante. Pero Él habla en muchas formas, ¿verdad? Entre ellos por medio de maestros de la Biblia o pastores. Otro, Dios nos habla por medio del dolor. Dice Proverbios, algunas veces se necesita una experiencia dolorosa para hacernos cambiar nuestra forma de vida. Y usted puede ver a Job. Y aunque ya era un varón noble, creció, ¿verdad? Entonces Dios a veces usa el dolor para hablarnos. Así que cuando a usted le pase algo, en vez de decir, ¿por qué a mí? Diga, ¿para qué? ¿Qué me quieres decir, Señor? Dios nos habla también a través. Podríamos incluir ahí las circunstancias, ¿verdad? Tercero, Dios nos habla por medio de impresiones y ahí es donde voy a entrar en el aspecto que preguntaban de los sueños. Dios habla por medio de impresiones, inclusive de oír una voz. Ok, la hermana mencionaba, el Espíritu Santo será su maestro y les recordará todo lo que les he dicho. Y es cierto, pero otra vez volvemos a la misma, no dice les enseñará cosas nuevas. Va a aplicar, quizás nuevas para mí que no lo he notado, pero Él va a recordar lo que ya el Señor nos dijo, le va a dar la aplicación de lo espiritual a lo espiritual. Por lo tanto, el Señor a lo mejor nos puede recordar en varias formas, no solamente leyendo la Biblia, quizá oyendo un mensaje, algún consejo de algún hermano, una situación fuerte, inclusive un sueño. Dice la Biblia, Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. A veces lo hace en las noches, en un sueño o una visión. Cuando los hombres ya duermen, cuando el sueño los domina, Dios habla al oído de los hombres, los reprende y los llena de miedo. Otra vez el peligro, y ahorita lo voy a enfatizar más. Que a veces vamos a decir es que tuve un sueño y le hacemos más caso al sueño que a la Biblia. Y hay personas, había aquí una hermana hace ya años, que cada semana me llegaba con un sueño. ¿Qué significa, pastor?
Le iba a decir como aquel que la esposa le dijo, oye, soñé que me regalabas un anillo de diamantes el domingo. ¿Qué significará? Y él le dice, el domingo lo sabrás. Y el domingo le llega con un paquetito, ¿no? Dice, uy, y abre el paquetito y encuentra un libro que dice el significado de los sueños. Para que sepa qué significa. Pero no le llegó el anillo. Sin embargo, a veces creemos que pues, nuestros sueños vamos a mover a Dios. Que Dios nos puede hablar a través de sueños, sí. Comúnmente no lo hace con los creyentes, comúnmente porque tenemos su palabra. Pero ¿qué pasa con los que no tienen la palabra? Digamos. Por ejemplo, déjeme ir a un caso bíblico. Hechos 10. Un hombre que no conoce la Biblia, es temeroso de Dios, busca a Dios, le interesa, pero no tiene la información. Dios le manda una visión a un ángel que le dice, no le manda el mensaje, porque el mensaje normalmente no viene a través de visiones, sueños, sino haz esto, lleva una guía, una dirección. Ve y manda a llamar a Pedro. Llega Pedro y le dice, él te va a decir lo que tú necesitas hacer. Porque el mensaje es por hombre y es a través de la palabra. La fe viene por la palabra. Entonces viene Pedro, le habla la palabra, pero ¿cómo movió a Dios a Cornelio para buscar? Si no es a través de inquietud, de un sueño, como dice ahí, ¿verdad? Cuando el sueño los domina, Dios habla al oído de los hombres, los reprende, los llena de miedo, los inquieta. Si aquí no tenemos, bueno, aquí tenemos detalles con iglesias carismáticas y todo, que creen en sueños, y el Señor me habló y me dijo, y que es que yo soñé que fue el infierno, y se lo creen como si fuera lo último, ¿no? La última teología. Dios nunca va a dar una nueva doctrina, ni hoy en día, ni a través de otra cosa, menos en sueños y visiones. Téngalo por seguro. Si alguien llega diciendo es que Dios me habló y me dijo que Él va a venir ahora en abril. ¿Y cómo sabes? Si es que la Biblia dice que va a venir un abril y celal de ojos. Pero no va a venir en abril. El Señor no viene hasta que Él diga cuando Él quiere, no tiene que ser en un abril, ni un mayo, ni un junio, ¿no? Así que nadie puede sacar una nueva idea o doctrina porque tuvo un sueño o porque Dios le habló. ¿Cómo sabe que Dios le habló? Ahorita que hablemos del déjà vu voy a enfocar un poquito más en ciertas cosas así. Sin embargo, que Dios puede hacerlo, puede hacerlo. Y cuando Dios nos habla por otros medios, como veíamos ahorita, ¿verdad? Sueños, etcétera, lo hace para nosotros, no para que vayamos a llevarle un mensaje. Es que Dios me habló y me dijo que me dieras tu carro. No, lo hace para quizá reprendernos, quizá llamarnos la atención, quizá darnos ánimo. ¿Verdad? Yo puedo decirlo de algunas personas y quizá algunos me han comentado que ahorita no recuerdo, pero una de ellas yo les comento de mi mamá, ¿verdad? Quien estando en aflicción, su hijita que murió, una hermanita mía, tenía 10 meses, en el hospital, estaba en el hospital, no había nadie, se había ido mi papá, ella estaba sola con la niña, no estaban las enfermeras, hospitales antiguos donde había corredores tremendos, las enfermeras llegaban cuando les daba la gana, ¿verdad? Y mi hermanita que estaba muriendo, ¿verdad? Le empezó a pedir agua. Así los 10 meses ya decía agua, y le veía la boquita seca. Y dice mi mamá que ella dijo, pero ¿de dónde sacó agua? No hay enfermedad, no hay nada. Y entonces yo viéndola y queriendo darle agua, y entonces dijo, pero si me voy, ¿quién la cuida? Dice, yo oí claramente una voz que me dijo, yo la cuido. Nadie me cuenta, yo oí esa voz, yo la cuido, eso me llenó de fortaleza. Fui, traje el agua, se la di, le di agüita, ¿verdad? Que necesitaba. Eso necesitaba mi mamá en ese momento. Un abrazo, un consuelo de Dios. Pero no es, a partir de aquí tú y ahí va a haber un pozo de agua. No, no, no. No ese tipo de revelaciones, ¿verdad? De hecho, mire, quiero que vea un video y Dios está hablando mucho, si podemos ver análisis o reportes de lo que está haciendo en países musulmanes. Y uno dice, ¿por qué países musulmanes? Pues no tienen la Biblia. Pero tampoco se salvan a través del sueño. Los sueños, porque hay muchos musulmanes que tienen visiones o sueños, pero siempre los enfocan a buscar algo y a veces llegan misioneros y dicen, yo te había visto, ¿verdad? Y Dios en alguna manera los advirtió o los llevó a buscar de él, como esto.
La noche antes del terremoto tuvo un sueño que realmente la alteró. No estaba segura de lo que significaba. Soñó que estaba construyendo su propia casa y había levantado las paredes, pero no había puesto el techo, que con frecuencia es símbolo de protección. No tenía techo y alrededor de la casa había gente amontonada. De pronto sentí que la tierra se movía. En ese momento me encontraba lavando los platos. Durante el terremoto esa mañana le dije a mi esposo, quizá esto sea una señal de que mucha gente perderá la vida. Segundos después, la tierra dejó de moverse. Entonces salimos de la casa. ¡Salgamos, salgamos! Luego llegó el agua del mar que parecía un enorme tablón de madera, alto, como 2 cocoteros. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos?, me preguntaban todos. Me sentí muy aturdida. Dije, esta es la casa de Dios. Aunque es una mezquita, es la casa de Dios. Entremos todos. Oré, me olvidé de que era musulmana. Oré como una cristiana. Dije, querido Dios, querido Señor, por favor, protégenos en este instante. No nos destruyas. Oh Dios, perdónanos. Perdona nuestros pecados. Señor Jesús, no me abandones. No me abandones. Repentinamente el agua se detuvo. Se detuvo a una distancia de 1 metro. Todos creyeron que el Señor Jesús nos había salvado en ese momento. No hay ningún otro al cual recurrir más que Él. En cuanto bajó el agua, subieron a la montaña. Y cuando bajaron, todo alrededor de la mezquita había cuerpos. Ella dijo, en ese momento me di cuenta del significado de mi sueño, que la casa no estaba lista. No tenía un techo y ninguna protección. No tenía a Jesús. Y como en la época de Noé, todos habían perecido. Así que todos alrededor de la casa que no estaban preparados perecieron. Y después de que nos dijo su relato, un tanto después dijo, no sé qué pensar porque soy esposa de un musulmán y tuve que dejar esa fe. Pensé que a Dios no le importaría. Y pudimos decirle a ella que en momentos de crisis profunda, aflora lo que realmente hay en nuestro corazón. Y cuando el agua amenazaba, fue a Jesús a quien oraron. Jesús quiso salvar a esas almas por el testimonio de esa mujer. No sé cuáles son sus designios, pero se ha manifestado en la vida de esa gente y su testimonio permanece. Así que es importante, no es una revelación, una nueva doctrina, pero Dios inquieta, Dios llama, Dios nos habla de muchas maneras. Pero recuerde esa cosa importante, siempre pruebe las impresiones. Sean sueños, sean visiones, sea lo que, siempre pruébelas con la Biblia. Algunas no tienen una explicación, como vamos a hablar ahorita del déjà vu, no hay una explicación a veces completa o total, ¿verdad? Tan efectiva para algunos, pero nunca una explicación debe ir en contra de la palabra. ¿Le creemos a Dios o aceptamos la voz del diablo o del mundo? Entonces, siempre pruebe las impresiones, no porque tenga un sueño ya es la última palabra, o porque tenga una visión, o escuchó esto o ya aquello. Puede ser quizás un asunto de su propia mente, de que cenó tacos anoche y le hicieron daño, o cosas por el estilo y tiene sueños, ¿verdad? Alguien dijo, yo anoche soñé que me comía un bombón gigante, un marshmallow gigante, y en la mañana no hallaba mi almohada. Así que no sé qué pasó. Pero lo que dice la Biblia, fíjese qué interesante. ¿Qué va a comer? Qué caro. Hay algo interesante. Mire, el apóstol Pedro tuvo una visión tremenda, igual que otros 2 apóstoles más. Y dice el apóstol Pedro, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Y dice él, nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo. Fue una experiencia tremenda, pero fíjese lo que dice. Debido a esa experiencia, otra vez fueron reafirmados. Ahora confiamos más. ¿Pero en qué? En el mensaje. No me cambió el mensaje, no me cambió mi forma de... No,
me afirmó en el mensaje que proclamaron los profetas. Y ustedes no presten atención a las experiencias, a que tuvieron un monte de visión, a que tuvieron un sueño. No, presten atención a lo que escribieron los profetas, los apóstoles, la palabra, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Así que en ningún momento, aunque llegue usted a tener un sueño y Dios le hable, quizá oiga una voz, no puedo decir que no. A lo mejor Dios le habló ahí, puede ser otra cosa, recuerde, porque también el diablo entra directito hasta acá. Alguien dijo, cuando Dios le habla, eso es inspiración. Cuando el diablo le habla, eso es tentación. Y cuando usted se habla a sí mismo, es tontería. Así que no le ponga atención, claro, no es tontería, pero ponga atención a lo que está oyendo, porque ahí el diablo puede filtrarse, ¿verdad? Y meter problemas en nuestra vida. Lo que no cambia nunca es la Biblia. Ahora, si Dios va a hablar a muchos pueblos, quizá a través de sueños, porque no tienen la Biblia, pero no los va a hacer para que se alejen, sino para que busquen. Teniendo la Biblia, usted y yo no tenemos excusa. Es que me voy a poner a ver qué sueño. Lee la Biblia. No te pongas a ver qué sueñas, ¿verdad? Aquella hermana que venía, es que, pastor, yo tengo muchos sueños, pues vamos a ver cómo trabaja despierta, ¿verdad? No vas ahí dormidita, póngase a trabajar.